Bienvenidos. El día de hoy queremos hablar un tema que nos parece central, que es el tema del clima laboral. ¿Cómo estamos en Sonora? ¿Qué hay? ¿Qué se puede hablar al respecto? Y para eso hemos invitado a dos personas que representan dos factores que son críticos, estratégicos en este asunto. Quiero dar la bienvenida y agradecer la presencia de Javier Villarreal, secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Sonora, CTM Sonora. Gracias, Javier, por acompañarnos. Gracias, Marco, por invitarnos. Un gusto tenerte por acá. Y también a Gerardo Vázquez, presidente de la Asociación de Maquiladores de Sonora. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias, Marcos. Estamos en un momento muy complejo de la historia, ¿no? Donde hay una serie de cambios, hay una serie de decisiones, todo se liberalizó, todo se globalizó. Y obviamente eso tiene una repercusión muy seria en este asunto de las empresas y los trabajadores. Y de pronto pues aparecen noticias como recientemente la decisión de la planta Ford de cambiar su inversión de la producción del Focus de Sonora y hacia China, y se crea una duda de qué pasó. Y esto es una buena oportunidad, es un buen pretexto para preguntar ¿cómo estamos en materia de clima laboral? Porque se empezaron a circular versiones de todo tipo. Javier, ¿cómo estamos? ¿Cuál sería tu valoración? Mira, yo creo que el clima laboral en el Estado, en lo general, es un buen clima. Es un clima de estabilidad, de paz laboral, no tenemos huelgas. No hay una situación grave o alarmante. Es más, yo te diría que incluso en abono a ese ambiente laboral, en buena parte del estado, en Nogales, Agua Prieta, Hermosillo, no se advierte una gran falta de empleos. Me refiero a la industria maquiladora. Sí, a los grandes empleadores. Pero, sin embargo, todos sabemos que hay un segmento de egresados de las universidades, incluso de escuelas técnicas superiores que batallan para encontrar y muchas veces se van del estado hasta del país. Pero volviendo al tema del clima laboral, ha habido algunos escenarios que se han dado recientemente y que puntualmente los ha señalado nuestro amigo Gerardo Vázquez, dirigente de INDEX, tanto por allá en el sur del estado, acá en Empalme, en San Luis Río Colorado, ya te mencionaré algunos casos, y en la propia planta Ford, que creo que de alguna manera se están atendiendo y de alguna manera están encontrando ya su cauce. Pero sí nos demostró, tanto a Gerardo como a un servidor, que sí hay áreas de oportunidad, hay mucho que hacer para poder consolidar este ambiente, que no es automático, o sea, se tiene que construir con la voluntad de todos los actores. Y también hay que decirlo, el que haya diferencias tampoco es malo, es parte de los ajustes que se tienen que hacer, ¿no? Sí, lo importante aquí es que se den en el marco de la ley y que implique el involucramiento de todos los actores, y aquí es donde vemos de repente que algunas veces falla el sector empresarial, a veces falla el sector gobierno, y por qué no decirlo, también a veces hay actores del lado sindical que no ponen lo suyo adecuadamente. Entonces, pero en lo general yo te diría que no es alarmante. Sí ha habido, y estamos hablando de cosas que en este año, ¿no, Gerardo? No tienen mucho tiempo. En los últimos 2-3 meses se han dado. Y bueno, esto creo que pues presenta la oportunidad de poder organizarnos. Pero evidentemente no fue el elemento para la toma de decisión de planta de Ford de irse a China, que hay un mal clima laboral en Sonora, porque no tenemos, digamos, antecedentes, no tenemos evidencia de eso. Mira, eso ha quedado muy claro, pero yo quisiera que Gerardo, que tendría más autoridad en esto, porque yo te puedo decir que el sector obrero estaba muy tranquilo y que no fuimos la causa. Pero yo prefiero que Gerardo te lo pueda manejar, porque él pudo apreciar todos estos elementos, y aunque la gobernadora lo precisó también, incluso la empresa Ford Motor Company lo hizo a nivel internacional, qué mejor que aquí actores como Gerardo te lo puedan precisar, ¿no? Gerardo, estamos en un momento de hipercompetencia, ¿no? O sea, todos estamos compitiendo prácticamente por las mismas oportunidades, y cada país, cada estado hace lo suyo. ¿Cómo ves a Sonora en ese contexto en materia de clima laboral? Tengo el privilegio de también formar parte del Consejo Nacional y ser director de un comité nacional, y también formar parte del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, tengo esa oportunidad de tener una visión del país, cómo se está comportando en estos términos. Hablando de la competitividad, pues hay dos estados donde se está viendo este tipo de escenarios. Uno es Sonora, otro es Tamaulipas, y
Y pues tenemos que hacer el análisis correcto. Yo creo que hablando de una situación de estabilidad laboral, estamos en vías de construirla. Porque si hoy le pasa algo a Shakira, en 5 minutos todo el mundo lo sabe. Exacto. ¿Por qué? Porque hay redes sociales, porque Muy fluida la comunicación. Así es. Lo mismo pasa en las bolsas de valores. Cuando algo pasa aquí, Se repercute, contamina así es, inmediatamente. porque son cuestiones de compra-venta de acciones, de competitividad y de productividad. Entonces, como le comentaba a gente del gobierno, sería ingenuo pensar que estos escenarios que tuvimos con la empresa que tiene más de 75,000 empleados en el país y 13,500 en Sonora y que es japonesa, no se enteraran de ese problema en Tokio, dado que se dio una vez y luego otra vez, y dijimos, no, oigan, tengan cuidado, gobierno, por favor, y casi se los dije. Volvió a pasar. Y la situación, lo mismo, ¿verdad? En el caso del evento de Maquiladoras Tetacawi, donde subió gente armada a los camiones donde venían nuestros empleados, los bajan, secuestran el camión, y es por segunda vez, con denuncia ante el Ministerio Público, y luego el escenario, todavía la semana pasada, estamos hablando de la semana pasada, volvió a repetirse en San Luis Río Colorado. Afortunadamente hasta la gobernadora habló con Guillermo, que es el vicepresidente de esa compañía, donde ya por tercera ocasión en lo que va del año, y no por una violación a los derechos de los trabajadores, sino por un exceso, un capricho, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo comentar? Estamos hablando entonces de un términos sector de mucha sensibilidad, por lo que de veo. mucha sensibilidad, porque aquella empresa, pues te puedo decir que es la segunda más grande de todo el estado de Jalisco. Entonces, yo estaba con el vicepresidente cuando le habla a su gobernador, ¿verdad? Oye, pídeme apoyo allá para que me ayuden. Y pues, más bien le dicen, pues tráetelo para acá. ¿Qué andas haciendo, batallando allá, no? Sí, Entonces, aprovechan. y todo esto, en ese contexto de redes sociales, de comunicación, todo esto se sabe en todo el país. Traer una inversión a México, pues podemos verlo fácil. Tenemos una infraestructura que nos permite ser muy competitivos. Traerlo al estado de Sonora es un poquito más difícil. Traerlo, por ejemplo, al sur de Sonora, allá donde nos hicieron esos eventos, o a San Luis Río Colorado, es muy complejo. Entonces tenemos que tener una capacidad de respuesta, una capacidad ya consolidada, como bien dice Javier, de comunicación, de estructura. El evento de Ford definitivamente no fue por motivo del conflicto laboral. Uno, cuando decide, a mí me ha tocado llevar, por ejemplo, de Puerto Rico a Santo Domingo, llevar 3 plantas. Me ha tocado llevar plantas por decisiones, ¿verdad? De comercio y tener que cerrar algunas en Estados Unidos y traerlas a México, cerrar otras en Europa y llevarlas a diferentes partes. Por ejemplo, ahora en Venezuela se cerraron algunas y llevarlas a Trinidad y Tobago. ¿Cuáles son los ponderables para cerrar una planta, tomar una decisión y llevarla a otro país? Bueno, definitivamente es el Estado de Derecho, porque una inversión tiene que estar garantizada. Más importante, ¿no? Es alguno de los ponderables, Estado de Derecho. Segundo, va a ser la competitividad de la mano de obra calificada, que sean técnicos, ingenieros, calificados. Obviamente, toda empresa, su objeto social es tener una rentabilidad. Entonces, tú haces una tasa y dices, mi ROI o Return on Invest o TIR, mi tasa interna de retorno, tiene que ser mínimo del 8 en tal manufactura, del 12 en tal manufactura. Haces toda tu proyección financiera, utilizas tu CAPEX, utilizas tu OPEX,
visualizas y luego le ponderas. Bueno, ¿cómo está este país en Estado de Derecho? ¿Cómo, por ejemplo, Venezuela ahorita? ¿Quién va a querer invertir a Venezuela, ¿no? Entonces, le ves cómo está el Estado de Derecho, cómo está la situación de regulaciones en su totalidad, ¿no? Que de hecho la OCDE ya está trabajando con todo lo que es México porque hay una sobre un área de oportunidad, ¿no? Sí, sí, cómo no. Y sobre regulación, y también empiezas a ver, bueno, cuántas universidades hay, cuál es el perfil del egresado, me va a funcionar, vamos a tener la posibilidad de establecernos y no solamente hacer manufactura, hacer mentefactura y ya ponderas. El Estado de Derecho, y que incluye la actividad laboral, sí tiene un ponderable alto. Claro. Pero no fue esa situación. Tú ves el Focus y el Focus no es el vehículo más vendido en Estados Unidos, o sea, no, ni por el americano, es un vehículo japonés. Entonces, irte a China y meterlo a ese mercado, porque lo manufactures ahí, y cambiar la balanza comercial que tiene Estados Unidos o contribuir con esa balanza comercial que tiene déficit actualmente con China, pues es un ganar-ganar por todos lados, ¿no? No queda mal con su presidente, queda bien con su país, pueden entrar a un mercado que no tienen y que ya perdieron en América y pues... Son decisiones sofisticadas. Lo interesante de esto es que nos damos cuenta que el asunto del clima laboral ahora tiene que tener mayor complejidad que antes. Son muchos los factores que hay que considerar y aquí el tema de la oportunidad es importante y de preparar esas condiciones que nos hagan más atractivos también requiere una atención prioritaria de parte de todos, principalmente del gobierno. Vamos a regresar un momento más, estamos hablando sobre clima laboral en Sonora. Javier, estamos hablando sobre el tema del clima laboral. Yo quiero aprovecharte y decir, hay una transformación enorme ahora en estas relaciones entre trabajadores y empresas, enorme porque tenemos un mercado en constante transformación por la tecnología, por la innovación, por la globalización. Entonces, hoy es un reto enorme estar al día para poder atraer, conservar y hacer crecer las inversiones. ¿Cómo lo ven desde el lado de la perspectiva del trabajador? Mira, nosotros entendemos la visión de los empresarios. Ellos, como bien lo decía Gerardo, hacen toda una planeación, toman en cuenta los diversos elementos, buscan la rentabilidad de su inversión, la seguridad y demás. Y en mucho tiene que ver que haya la disponibilidad de la mano de obra o mente de obra, como se habla ahora. El gobierno tiene la presión de la necesidad del empleo, entonces sale a los mercados a buscar nuevas inversiones. Por el lado del trabajador, nosotros tenemos un escenario muy especial porque el escenario nuestro siempre ha sido complejo, siempre ha sido muy difícil, pero incluso ya le pones el agregado del quehacer sindical. Y entonces el asunto ya toma otras dimensiones por lo siguiente. Mira, hace 30 años atrás había un escenario de confrontación obrero-patronal. Había mercados cerrados, pero se viene pues la apertura, la globalización de los mercados, el neoliberalismo y todas sus consecuencias. Y entonces las políticas públicas han cambiado en México y en muchos países. Aquel equilibrio que había también entre Estado y mercado, donde el papel del mercado era controlar en buena medida los excesos del mercado, el papel del Estado controlaba esos excesos. Ahora creció tanto el mercado que los estados se hicieron pequeños. Y si a eso le agregas que por efectos políticos de los diversos partidos ocurre que el mercado coopta a los partidos y finalmente a los gobiernos. Entonces, tenemos un escenario complejo porque también esas políticas públicas han llevado a que todo lo que huela a social, llámense ejidos, cooperativas, sindicatos y cualquier tipo de organización social de esa naturaleza que busque el mejoramiento de las gentes más necesitadas,
como que dejó de tener los apoyos institucionales, las políticas públicas han debilitado este sector y entonces ha fortalecido el sector privado. Y da la impresión, Javier, que están subrepresentados, o sea, que antes tenían un peso importante en las discusiones, en la elaboración de los programas, y ahora me da la impresión de que no están invitados a todas las mesas, pues, para decirlo con esa claridad. Sí, de manera muy clara, yo creo que tienes toda la razón. Entonces, nuestro papel ha sido complejo. Luego te vas allá a otro escenario, donde ya analizas de los sindicatos que estamos activos, quiénes realmente estamos luchando por el trabajador y que incluso estamos interesados en trasladarnos de aquella etapa de confrontación a una etapa de colaboración responsable donde gana la empresa y gana el trabajador. Es más complejo todavía. Por supuesto, nosotros estamos convencidos de que hay que apostarle a la capacitación, a esquemas de impulso a la productividad, de calidad, en suma competitividad. Sin embargo, nos encontramos también con que en buena parte del sector empresarial esto último se ve como un mero discurso. Y ocurre que sí, tú ves la visión y la misión de las empresas y todo está muy bonito, pero ya en la práctica hay dificultades para tener un diálogo franco, sincero, y vemos a un Estado ausente en muchos de estos esfuerzos. Muchas veces son para la foto, y te lo puedo decir, Gerardo, nos invitan para la foto en muchos eventos, pero ya seguir un mecanismo de construcción de un modelo de relaciones laborales que implique la participación responsable de un sector y el otro, donde el sector empresarial realmente se preocupe porque el trabajador tenga dónde vivir, tenga buen transporte, tenga buen salario, ahí ya vas viendo que hay como un abismo ocurre lo mismo entre el discurso que y la se realidad. declara y la realidad de cómo operar eso. Todo mundo se llena la boca diciendo queremos ser competitivos, ¿no? Le estamos apostando a la competitividad de nuestra mano de obra, de nuestro país, etcétera. Pero Gerardo, poco se ve la instrumentación de ese deseo, ¿no? Como que tenemos marcos de referencia un poco atrasados. Muchos de los marcos de referencia pertenecen a los años 60, 70, si bien nos va, ¿no? Nada tienen que ver con este nuevo mundo, ¿no? A eso me refería, que la estabilidad laboral estamos en vías de su construcción. Porque nos falta ese documento y estas pláticas y no la fotografía y no la decisión de la persona que me digas, ¿verdad? Porque la relación va a ser aquí y entre nosotros debemos establecer esos puentes de confianza. Lo mismo que pasa con el ciudadano que no cree en el policía o en el político. Y viceversa, que el político y el policía tampoco creen en el ciudadano, pero tenemos que romper eso y tenemos que empezar a crear puentes de confianza para poder establecer nuevamente las plataformas que nos van a permitir de verdad, no de papel, ni de foto, ni de un discurso o una decisión mediática, que es lo que le pasó a Donald Trump, ¿verdad? Donald Trump se dedicó a legislar o a gobernar por Twitter y pues resulta que tenía una cámara que no lo respaldó. Entonces, tiene que ser de verdad, tiene que haber esa confianza, como que hay varias ese condiciones. trabajo. Primero, ya se acabó la etapa, no hay tiempo para la confrontación, no sirve de nada, lo único que es destruye la confrontación. La segunda, entramos a la etapa de la colaboración. Yo ahí sí voy a diferir con tu opción, ¿verdad? Cuando tú no confrontas, no resuelves. Tú necesitas, una cosa es discutir o pelear, eso no es correcto, pero tienes que confrontar el problema. El tiempo no resuelve nada, lo resuelven las personas, lo resolvemos. Pero la confrontación es un método para encontrar la colaboración productiva, ¿no? Correcto. O sea, sola la confrontación no sirve. No sirve de nada. Oye, hay un elemento, si me permites, Marco, interesante aquí, que es el tema del salario. Yo, si me permites, tocar este tema porque es fundamental. El tema del salario es algo que en nuestro país equivocadamente se estuvo conteniendo. Tú recuerdas, cómo el salario mínimo en los últimos 35 años ha perdido un 70% de capacidad adquisitiva. Luchamos mucho, es más, fue bandera política de diversos partidos, un salario mínimo mejor, pero quedó igual en discurso y en campaña política. Hace un año y fracción ya se logró desindexar el salario mínimo de multas, precios de vivienda y demás, sanciones y demás.
sin embargo, ya está desindexado, ya tiene casi el año desindexado y solo tuvo un ligero ajuste ahora en diciembre del año pasado, que fue casi nada. Todavía estamos abajo de la pobreza, entendida como lo que se requiere para que una persona pueda vivir, no una familia. ¿No? Porque una cosa es la Constitución que te habla de que el salario mínimo debe alcanzar para 5 miembros de una familia en el orden económico. Sí, pero material. Es una aspiración. Ahorita. Es una aspiración, bueno, pero eso es una disposición de la Constitución que hace 30 o 40 años más o menos se acercaba. Ahorita está lejísimos. Sin embargo, sigue todavía siendo un reclamo y no se avanza en el salario mínimo. Ahora, lograr un salario remunerador que permita atender las necesidades de una familia, ya no hablo del mínimo, del salario contractual, el salario que tenemos ahorita, que anda entre los 2 y los 3 salarios mínimos en muchos de los casos, la verdad es que tampoco es suficiente, porque el problema que tenemos ahorita, y es un problema muy serio, y es un tema amplio, te lo voy a reducir en 2 o 3 cosas. El neoliberalismo te trajo, como te decía, la preponderancia del mercado, y con ello el rey del mercado, ¿quién es? El dinero. Y todo el mundo va por el dinero. Y entonces eso te lleva a pérdida de valores y principios. Ojo, por eso vemos un Estado tan extraviado, que nos ha llevado a un endeudamiento también terrible, donde ahorita los trabajadores del sector privado o público están endeudados hasta las cachas. Le deben a todo mundo. Sí. Y este endeudamiento severo te va llevando de alguna manera a un estrés permanente, y del estrés te vas a las adicciones, a los problemas de violencia intrafamiliar y demás, a una inseguridad pública y finalmente a una depresión, que luego te lo llevas a la planta, Gerardo, y te encuentras con muchos trabajadores en estado de depresión. Sí. Porque saben que esa semana, en lugar de rayar 1,200 o 1,400 pesos, le deben a tanta gente, empezando con el Infonavit, Fonacot, esto y el otro, Mejoravit, y finalmente se llevan 100 o 200 pesos en el mejor de los casos. El salario no está ayudando a la movilidad social, ¿no? Exactamente, ¿quién se va a emocionar con un ingreso así? Entonces, es un problema muy complejo que tenemos que verlo integralmente. Lo que estoy entendiendo, pues, que una sociedad sana, con trabajadores bien pagados y bien cuidados, hace que las empresas sean más rentables. Es una ecuación donde todos ganamos, y es en la que tenemos que aprender a trabajar en ese nuevo contexto. Estamos hablando sobre clima laboral. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos hablando sobre clima laboral, regresamos y quiero aprovechar, Gerardo, tú estás planteando algo muy interesante, ¿no? La empresa se está preocupando en crear todas las condiciones que ya vienen, que ya están establecidas en estos parámetros para la toma de decisión, para generar esa competitividad en el trabajador. Yo te preguntaría, si tú tuvieras la oportunidad de decidir qué tenemos que hacer en este país o en este estado para incrementar, enriquecer el capital humano para que se convierta en empleos rentables y sostenibles. ¿Qué tenemos que hacer? Porque no avanzamos con la velocidad que necesitamos. Bueno, 2 elementos. Obviamente el factor educación certero. Creo que Sonora ya se está, desde mi punto de vista, poniendo las pilas en lo que tiene que ver con la matemática. Nosotros necesitamos mucha matemática de precisión. Ingenieros. Y no precisamente ingenieros técnicos, y a veces gente que tenga hasta la primaria, pero que sepan, o la secundaria, pero que sepan hacer operaciones básicas de precisión, porque en contrario tendríamos ahí posibilidades de pérdidas, ¿no? Entonces, es un enfoque, si tú te das cuenta, en la mayor parte de las carreras, muchos no estudian ingeniería porque traen matemáticas. Muchos no terminan la preparatoria porque tronaron matemáticas. Muchos no continuaron hasta la secundaria. En la OCDE salimos muy mal en matemáticas. Así es por la matemática. Entonces necesitamos desarrollar desde las primarias, desde un modelo matemático, como es la metromatemática, que ha sido funcional en otros países. No es descubrir el hilo negro, ¿no? Meter la metromatemática, implementar más programas de educación dual, no solamente a nivel carrera, sino desde nivel carreras técnicas. De hecho, por ejemplo, estuve la semana pasada en una de las empresas francesas aeroespaciales y nos comentaban, ¿sabes que nuestros técnicos ganan más que nuestros ingenieros? Y que llevan ahorita 3 semanas en Francia
desarrollando sus competencias y ahora van a quedarse otras 3 semanas más porque van a traerse otro modelo para poder desarrollar más aquí. Entonces, y con ellos vamos a arrancar el modelo ya de educación dual, donde van a estar 4 días en la planta y 1 día en el aula. Entonces, eso es una parte de consolidar. La otra, educación, orientada a la competitividad primero. Y la otra, dignificar a los trabajadores. Nosotros tenemos que ser responsables de dignificarlos, de ir con ellos, de realmente levantarlos al lugar que le merecen a la empresa, a la comunidad, al Estado. Entonces, el crear esto del Ombudswoman, que va a ser además la primer figura a nivel nacional, que lo conocen en la Secretaría de Trabajo a nivel nacional, que dicen, pues estamos expectantes a ver cómo va funcionando para ver si se replica. Y es algo muy interesante, porque lo que buscamos es dignificar y crear y tejer hacia la sociedad. Así. Esto nos da un ganar-ganar a todos, bajamos rotación, incorporamos un segmento de mercado que no están con nosotros. Independientemente del interés que pueden tener de poder aportar a la sociedad, hay también una racionalidad en términos económicos. Es buen negocio, pues un trabajador contento, desarrollado, tranquilo, bien pagado, pues es mucho más productivo. Por y si es más supuesto. productivo, le ofrece mayores ventajas a la empresa. Javier, ¿cuál es la agenda? ¿O hay una agenda de cómo generar desde el capital humano una competitividad para el Estado, por ejemplo? Mira, yo te diría, en principio falta mucho por hacer en materia de vinculación. Las instituciones, no obstante, incluso el rector Enrique Velázquez puso como una de sus metas fundamentales la vinculación. Yo creo que todas las universidades, incluso las privadas, deberían hacer un esfuerzo al respecto de platicar más con los organismos empresariales y con los grandes corporaciones. Como en carriles diferentes la educación y la necesidad, ¿no? Incluso laboral, te vas ¿no? a la educación pública, la Universidad de Sonora y otras instituciones públicas, y tienen el sindicato y de repente como que hay una plantilla de maestros en ese rubro y se les dificulta modificarlo. Pero yo me voy a lo que decía Gerardo ahorita. En los centros de trabajo, si falta enseñar matemáticas, hay unas leyes preciosas en nuestro país. Es la obligación de los empresarios de impartir y pagar la capacitación de los empleados en el trabajo. Lo importante aquí es que una vez capacitados, pues también haya una mayor remuneración. Y en ese sentido hay también mucho por hacer, porque como que los empresarios se fijan, oye, tengo mucha rotación, pues voy a inventar un pequeño bono para que no se me vaya la gente. Y ahí en el tema de los bonos les gusta mucho hablar de productividad, pero nomás entramos nosotros a tratar de platicar de algún bono que logre motivar al trabajador y que sea un ganar-ganar, y ahí verás cómo se complica. De hecho, hay una disposición en la ley que obliga a todas las empresas a establecer una comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad, que obliga a establecer un sistema de medición de la productividad y un bono. Pregúntame cuántas empresas, no llegamos pero ni al 5%, y se me hace mucho, de las empresas que le han entrado a esta disposición obligatoria. Pero tenemos un gobierno omiso que tampoco las obliga ni las sanciona. Entonces, el tema del salario es un tema complejo que debe ser integrado justo impulsando la productividad y la calidad, que se apoye y se motive al que realmente hace su mayor esfuerzo. Pero falta mucho por hacer al respecto, y en ese sentido creo que podemos trabajar mucho. La figura del Ombudswoman me parece extraordinaria. Ojalá que ya le echemos a andar, porque ya tienes algunas semanas o meses. Ahora le entramos, y nosotros con la mejor disposición desde los sindicatos también de aportarle. El tema, insisto, del ingreso es fundamental, pero también de que el Estado no solo ande promoviendo por su lado, vea qué posibilidad de crecimiento en lo que ya tenemos, Marco. Sí. O sea, ¿estarás de acuerdo conmigo? Hay mucha inversión que ya tenemos y la descuidamos y vamos por más. Eso que decías tú, imagínate lo que nos puede aportar Yasaki o Tetacawi con todas sus empresas, o San Luis, o la propia Ford. Hay muchas áreas de consolidando lo que tenemos. Lo que tenemos, hay mucho por hacer. Claro. Yo debo apreciar el esfuerzo de la gobernadora y del secretario Vidal, que traen un paquete de promociones importantes. Ya se habla de 3.500 millones de dólares ya comprometidos. Pero tenemos que ir, no solo por eso nuevo, sino consolidar lo que hay. Y eso nuevo también que sea la oportunidad para
para que el sector empresarial se involucre en esas nuevas tendencias. Perdón, el sector educativo, quería decir. Sí. Que vea qué áreas de oportunidades se van a requerir, de qué tipo de perfiles de técnicos, de profesionistas, y por ahí impulsar la educación. Lo que parecería, pues, que hay elementos, hay voluntad, tenemos talento, tenemos la oportunidad geográfica, tenemos una experiencia en la organización de los trabajadores, tenemos capacidad empresarial, pero falta ese gran plan estratégico para unir todos los esfuerzos y conectarlos, para que se facilite, porque solamente con esfuerzos aislados de un sector muy valiosos no va a ser suficiente. Necesitamos entrarle en general. Marco, te voy a decir programa. Lo último que nos pasó a Gerardo y a mí. Nomás que Gerardo tiene ya unos meses aquí, pero yo tengo como cerca de 15 años insistiendo en que en el parque automotriz de la Ford debe haber un consejo integral de empresarios, sindicatos y gobierno. ¿Por qué no lo aprovechamos para el siguiente bloque? Cómo para no, con cortar gusto, la ¿verdad? idea? Qué interesante, sí. Vamos a revisar un momento más, vamos a hablar sobre el clima laboral. Muy bien, estamos hablando sobre clima laboral. A ver, Javier, tú estabas hablando de una experiencia que no se ha podido concretar. Más bien una idea, mira. Estamos convencidísimos que el clúster de Ford y su cadena de proveedores debe estar trabajando, pero de manera muy, muy integrada. Y si falla una de sus partes, pues se paró todo. Exacto. Hemos tenido lamentables experiencias en algunas empresas proveedoras. Recientemente hubo otro problema también. Y nosotros desde hace, no sé, 12 o 15 años, venimos insistiendo como CTM en que se implemente un consejo consultivo preventivo, que sea como área de buscar áreas de oportunidad para mejorar el ambiente laboral, para evitar y prevenir conflictos, sobre todo en las épocas de revisión de salarios, pero también en mayo, sobre todo por el reparto de utilidades. Entonces, no se ha podido hacer. Y hemos reiterado en el gobierno de Burrs, desde el gobierno de Burrs, yo lo recuerdo, incluso todo el gobierno de Padre lo insistimos. ¿Por qué? No entiendo, hay negligencia, no sé, hay una situación de falta de interés, incluso de la propia compañía, debo decirlo. Ahora que se dio este problema, nos reunimos de nuevo y a lo más que hemos llegado, Gerardo y yo en esto, es que hace un par de semanas nos reunimos el secretario de Economía, secretario de Trabajo, un subsecretario de Economía, estaba Gerardo y un asistente y un apoyador, un director ahí de área de Index, el compañero Víctor Robles de la CTM Hermosillo y un servidor, subimos 6. Anda por ahí la foto, la estoy guardando como joya. No hay diálogo, Marco, se complica mucho. Te hablo del parque automotriz. Sí, imagínate que hiciéramos este tipo de ejercicios por industria, en industria maquiladora, en la industria minera, en la industria aeroespacial. Es que ese es el tema, pues no hay diálogo. Y son muy valiosos hacerlo. Los esfuerzos que se crean en algunas áreas, pero van a ser insuficientes. Tenemos que crear todo un clima, ¿no?, alrededor de todo el estado, donde haya acuerdos, donde haya una visión de futuro, donde haya esfuerzos compartidos, donde haya complementariedad, donde se pueda planear, ¿no, Gerardo? Y soñar en el futuro que viene muy complicado. Imagínate, Gerardo, que ahí, aparte de las relaciones laborales, tengas en estos encuentros al delegado de Infonavit, al de Seguro Social, al de caliente Fonacot, resolver los problemas, y ahí ¿no? mismo construir estrategias y acuerdos, pero no sucede. Es complejo, yo no lo entiendo, pero pues, ojalá que este programa sirva, mi querido Marco. de algo. Ojalá. Realmente, insisto, estamos en vías de tener un ambiente laboral estable, porque esas vías es a lo que me refiero. Necesitamos bien todavía estructurar eso, donde nos sentemos y el principio rector sea la legalidad, ¿verdad? La legalidad, donde vamos a decir, es derecho del trabajador asociarse y no asociarse en un sindicato, la garantía constitucional, el 9º, y te permite la libre asociación o no asociación, tú decides. Y el gobierno tiene que ser garante de eso. El empresario debe tener un respeto total hacia la autonomía sindical, no debemos de participar, debemos mantenernos con todo el respeto porque ellos tienen su propia forma, su propia representación. Y de nuestra parte desarrollar la cultura laboral de primer mundo. Si nosotros desarrollamos una cultura laboral y donde integro, yo hablo a nuestro interior como empresarios,
pero también hablo a la cultura que debiera desarrollar en esta globalización los actores del gobierno, del Estado, de la federación, los sindicatos. Quizás nosotros nos falta decirles, por ejemplo, ¿sabes qué? Pues nosotros somos la maquiladora centro de costos. De entrada no es un profit center, por lo tanto no trae mucha utilidad. Y salvo que tengas un programa especial que puedas comercializar algún producto aquí, entonces puedes facturar. Entonces, que se comprenda cómo está toda esta operación, que se comprenda el decreto presidencial sobre el cual trabajamos y que somos el único país que no tiene una ley como lo pudiera tener China, India o los países que son manufactureros de exportación o de maquila. Somos el único país que no tiene una ley, operamos bajo decretos presidenciales y hay que ir a explicarle a cada presidente cómo operamos cada vez que llega uno nuevo. Ya cuando nos entienden, entonces, pues sí, hay que echarle. Bajamos $7,500 millones hace 15 días a mesa de negociación para que la industria nacional nos pueda vender. Históricamente en el país es la mesa de negociación más grande que ha existido y que nos va a permitir subir la balanza comercial y generar PIB, porque es otra cosa que el gobierno le tiene que entender al PIB. Mira, algo bien rapidísimo. ¿No? Si yo aquí pongo 5 empresas más de este tipo, lo único que te quito es mercado, porque solo hay un mercado, no hay más. Pero si yo, tu empresa la comercializo en Tucson, la comercializo en San Diego, todo lo que generes es PIB. Entonces, a veces la estrategia es, pues le apuesto aquí a la MIPYME, eso es la segunda etapa de una economía saludable. Primero tienes que invertir en lo que va a generar PIB para que entonces puedas distribuir el recurso y que en forma comercial se pueda optimizar el ingreso. Entonces, a veces hay que entenderle a la economía nacional y a la economía global de cómo opera para que, entonces, ¿cuál es primero, el huevo o la gallina? Pues hay que empezarle por aquí. Entonces, es eso. Es un tema complejo. Lo que buscamos con este pequeño espacio de hablar sobre el clima es entender que es algo que tiene que ser puesto en el centro, que tiene que generarse a través de ahí una agenda, un plan estratégico, donde todos tenemos que involucrarnos y poner claramente metas y responsabilidades. Porque si ahorita estamos padeciendo la ida de una inversión, esto es lo que va a suceder en el futuro más próximo. Estamos en una economía hipercompetitiva y en un mundo totalmente abierto, y las decisiones se están tomando todos los días, y este efecto de contaminación que planteaba Gerardo es muy importante entender. Por eso tenemos que tener la capacidad, pues, de enfrentar el futuro con herramientas que nos aseguren tener un espacio en ese futuro. Y como bien decía Javier, hay que entender las dinámicas y hay que establecer estos acuerdos que pueden partir desde sectores muy específicos, como este esfuerzo que no se ha podido capitalizar aquí en el parque industrial con la planta Ford, pero también hay que poner temas importantísimos como un buen salario que le permita al trabajador poderse desarrollar. La verdad que con los sueldos que tenemos, no solamente no van a salir de la pobreza, los estamos condenando a sus hijos que permanezcan en la pobreza, y ese no puede ser el futuro para esos mexicanos. Es todavía peor, indigno, es inmoral eso. Marco, incluso ahorita hay una precarización del empleo. Exacto. Porque se están perdiendo las plazas altas y se está contratando gente de los salarios más bajos. Es increíble, vamos, en lugar de avanzar la tendencia. Y está creciendo la informalidad, que es uno de los elementos que más erosiona la institucionalidad y la estabilidad de un país. Eso es otro tema que nos debe tener muy preocupados. Fíjate, te voy a dar un doble dato nada más. Hay un Comité Nacional de Productividad donde justamente está aquí el líder nacional de Gerardo, que es Serrano, Arturo, Federico. ¿no? Federico Serrano. Están las centrales obreras y instituciones académicas. Yo estuve en alguna ocasión con Serrano allá. Y es la foto, mi querido Marcos. Yo estuve en una reunión, es más, tuve una intervención importante, después me pasaron el acta y no venía un renglón de lo que yo dije. Pero aquí, no te vayas muy lejos, aquí en Sonora se formó la comisión estatal. En el gobierno anterior, ahí tomamos protesta, la foto nada más. Nunca nos volvimos a reunir. Y en este gobierno nos hemos reunido como unas 2 o 3 veces, pero
con temas muy limitados y donde no se da el diálogo amplio, abierto. A veces hasta sueña uno. Yo te hablaba ahorita de que estuvieran todos los actores ahí, gobierno, empresarios y sindicatos, pero también las universidades. Sí. Y entre todos ir buscando. Todos en la foto aparecemos, pero no se da ese diálogo. Y buscar alternativas, incluso con analistas tan valiosos como tú, Marco, que nos pueden ayudar a ir viendo las áreas de oportunidad en Sonora, que son muchísimas. Tenemos un gran potencial, pero falta que hagamos ese esfuerzo, y yo estoy seguro que este programa mucho va a contribuir a ello. Ahí está el futuro, tan lejano y tan cercano como nosotros queramos ponernos a trabajar. Y ojalá que podamos hacer una especie de evaluación, Gerardo, si nos permites, por allá cada 2 o 3 meses que nos des un espacio para ver cómo vamos. Sí, es muy importante. Javier, muchas gracias. No, hombre, Marco, gracias a ti. Gerardo, muchas gracias. Gracias a ti por todo el esfuerzo que participar. están haciendo. Gracias. Muy bien, yo soy Marco Paz y aquí los esperamos la próxima ocasión.